Llega el domingo número 25 del tiempo ordinario ciclo A y aquí estamos con ustedes, queridos amigos y amigas, para ofrecerles esta reflexión en torno a la palabra de Dios dominical. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus proyectos son mis proyectos. Leemos en Isaías capítulo 55, versículo 8, que hacen parte de la primera lectura y se constituyen en la clave para entender el mensaje de Dios para este domingo. En efecto, la parábola que vamos a escuchar en el Evangelio y también el mensaje que nos brinda la segunda lectura nos muestran cómo la lógica de Dios es completamente diferente a la lógica humana. La lógica de Dios es radicalmente distinta a la lógica de las personas. También lo constatamos en el Salmo 144, versículo 3, que escucharemos, donde se puede leer: su grandeza carece de límites. Y de hecho, la primera lectura tomada de Isaías 55, 6 a 9 lo ratifica de manera muy clara. Porque cuánto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los suyos y mis pensamientos a los de los hombres. La segunda lectura, tomada de la hermosa carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 20 a 24. Recordemos, entre otras cosas, que Filipos va a ser la primera ciudad europea que recibe el Evangelio, pues por allí llegó el apóstol Pablo al continente europeo. Esta segunda lectura nos muestra cómo la lógica de Dios es la lógica del amor en la cruz y en la resurrección de su Hijo amado Jesucristo para darnos la vida nueva. Por eso, el creyente está llamado a discernir en cada detalle, en cada realidad, lo que resulta útil y edificante para su vida. Pero en últimas, como leemos ahí en el versículo 27, lo que importa es que ustedes lleven una conducta digna del Evangelio. En efecto, el texto del Evangelio de este domingo, tomado de Mateo capítulo 20, versículos 1 a 16, y conocido tradicionalmente como la parábola de los obreros en la viña, nos muestra cómo la lógica de Dios efectivamente es radicalmente distinta de la lógica humana. A través de este texto, Jesús quiere mostrar que la bondad y la misericordia de Dios sobrepasan la lógica humana, muchas veces mezquina y calculadora. De la misma manera, la edificante y cuestionadora historia invita a no mostrarnos celosos por la liberalidad de la misericordia y de la justicia del Padre Dios. De cara a los planes de Dios, no cuenta el derecho a la recompensa y a la equivalencia matemática de méritos, como la descripción de la parábola lo muestra. Por el contrario, lo que cuenta realmente es dejarse transformar, sin importar la hora, por el amor de Dios. Algunos detalles de este texto nos ayudan a entender lo que acabamos de afirmar. Primero, la contratación progresiva de los operarios que reciben el mismo pago. Vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que es justo. Segundo, el grado de indignación polémica de los primeros contratados. Estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Notemos entonces cómo se trata de una situación típica de la vida de Jesús que repite en varias ocasiones en los evangelios. Los líderes de los fariseos, que se consideran justos, como le puede ocurrir a cualquier creyente porque está cerca de las cosas de Dios, son los primeros en escandalizarse porque Jesús ofrece la misma paga, es decir, la salvación a los pecadores, a los excluidos y marginados, e incluso a los paganos. Además, es necesario afirmar que la murmuración de los primeros operarios
no reclama tanto un salario mayor, sino que se lamenta por la igualdad del trato hecho a ellos y a quienes fueron a trabajar solo a la 11ª hora del día. Los primeros olvidan que Dios Padre admite en su reino a quienes han llegado tarde, como son los pecadores, los paganos, los convertidos de otros pueblos y culturas, y sobre todo, los que solo en el último momento de la vida lo han buscado. Lo importante es que los llamados a la última hora del día también se han dejado tocar por la voz de Dios. A la luz de la palabra de Dios de este domingo, hay que afirmar de manera muy concreta que la paga, que el salario ofrecido por Dios a todos los creyentes es igual, que no hay un salario superior o inferior. La razón es clara: Dios paga por igual a quien confiesa y cree en la gracia del Evangelio, sin importar la hora en la cual se ha dejado tocar y ha transformado, ha cambiado su vida. Lo que cuenta es que la persona abra de par en par las puertas de su vida, las puertas de su corazón a la acción de Dios, a la gracia del Evangelio. Por lo tanto, en segundo lugar, quienes hemos trabajado más en la tarea de la evangelización, no nos podemos dejar llenar de envidia, de celos, de resentimientos, porque alguien que es nuestro prójimo llegue más tarde y reciba la misma paga, que en últimas es el don de la vida eterna. Al contrario, lo que estamos llamados a compartir es la alegría de ver cómo otras personas entran por la senda de la vida, por la senda del Evangelio, y reciben la misma paga que nosotros esperamos merecer. Jesús nos dice este domingo y siempre: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que es justo.